Bien, muy buenas noches y bendiciones para todos. La paz del eterno Dios Todopoderoso repose sobre cada uno de ustedes. Un placer, un privilegio estar aquí una vez más en este magno diplomado, Introducción a la Cultura Hebrea y las Fiestas Bíblicas. Para mí es más que un placer estar aquí nueva vez. Quien le habla, su hermano y amigo, el maestro Lorenzo Rojas, desde aquí, República Dominicana, Santo Domingo. Bendiciones para todos los que están ahí ya conectados con nosotros aquí en la conferencia y también para los que van a ver el video diferido. Vamos a darle acceso aquí a quien está tratando de entrar y nada, vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy tenemos un buen material, hoy tenemos una información de alto nivel y espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. Como todo y como siempre, hay que ponerlo en manos del Creador. Vamos a ver si alguno de ustedes se anima y da gracias al Padre para iniciar. Alguien que pueda orar, agradecer al Señor y presentar la clase del día de hoy. Bendiciones para Milvio, que entró por ahí, y Wilfrido también. Shalom. Si alguno de ustedes desea orar, pues adelante, puede hacerlo. Amén. Amén. Adelante, Doris. Amante Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Señor, te agradecemos este momento, te agradecemos este encuentro que vamos a tener en este día, rogándote, Dios Todopoderoso, que usted se glorifique de una manera especial. Padre, que tú uses de una manera especial al facilitador y abra nuestros entendimientos para nosotros comprender los conocimientos que necesitamos. Favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amada, por esa poderosa oración. Bien, vamos a ver acá. Esta es la parte de los contenidos que habíamos hablado. Ya algunos de ellos lo hemos agotado. Nos faltan unos cuantos más, pero para allá vamos. No hay prisa. Vimos el concepto de raíces hebreas, la diferencia entre teología y raíces hebreas, que significa conectarnos con el contexto cultural, el idioma original de la época. Eso es lo que buscamos. Vimos la diferencia entre un judío, un israelí, un israelita, un hebreo. Todos esos conceptos lo vimos. Alguien está tratando aquí de entrar. Déjenme darle acceso. Roberto. Bien, vimos esta parte de hebreo. Abraham, conocido como el Ibrit, el primer hebreo, pero el que cruzó al otro lado tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Un hebreo era un errante. El judío puede ser por nacimiento, si viene de la tribu de Judá, o también puede ser por conversión al judaísmo. Hay que seguir una serie de rituales según el judaísmo y agotar esos procesos, ser reconocido por una línea de pensamiento judío y que ellos te acepten en el judaísmo. Y ahí es un judío por conversión. ¿Ve? Que es este que está acá. El israelí es el que adquiere la ciudadanía y vimos que el israelita es el que desciende de cualquiera de las 12 tribus. Vimos cómo se formaron los hebreos, cómo se originaron. Vimos la diferencia de pensamiento entre nosotros que somos occidentales y cómo piensa el oriental y en este caso el mundo bíblico. Vimos la profundidad de la palabra hijo en el hebreo. Es la casa sigue, continúa el legado y eso lo vimos en el hebreo pictográfico. También vimos aquí la parte de los saludos, la diferencia que hay, y eso pasa en la Biblia, el silbar, el besar, solo estamos a manera de repaso, ¿no? Vimos la palabra Antiguo Testamento y Antiguo Pacto, la diferencia que hay entre un testamento es cuando alguien muere, cuando alguien fallece y va a dejar sus bienes, pero el pacto estaba conectado con que la palabra Brit, que es cortar. ¿Por qué cortar? Porque era el acto que se hacía cuando se pactaba entre dos personas. Se cortaba un animal y se pronunciaba esa palabra de que si alguno quebrantase el pacto, pues se le iba a hacer igual que a uno de esos animales. Y vimos que eso fue lo que Dios hizo con Abraham. ¿Recuerdan? Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham no lo hizo con Dios. ¿Por qué Dios pactó con Abraham? ¿Quién recuerda esa parte? Vamos a ver. ¿Por qué fue Dios que se ofreció a hacer el pacto con Abraham y no permitió que Abraham lo hiciese? ¿Por qué? Yo, Sí, adelante, amada. Bueno, Dori está activa hoy on fire. Vamos a ver.
Según lo que estuve escuchando la clase, porque la semana pasada no pude entrar, Sí, es por la condición, la limitante que tiene el hombre de que hacer el pacto, siempre cabe la posibilidad de que lo quebrante. Y al exactamente. quebrantar, respondía entonces tener que ser él cortado. Así es, exactamente. Eso es, estamos en la cosa. Eso es lo que uno quiere, que esas pequeñas informaciones se vayan quedando ahí y eso es lo que nos sirve a nosotros. Ven, entonces es por eso que Dios hace el pacto y haré un pacto entre mí y ti, porque Dios nunca iba a quebrantar el pacto. Incluso eso es lo que él le reclama a Israel y se lo dice en Jeremías y en Ezequiel. Y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron y quebraron mi pacto. ¿Ve? No cumplieron. Entonces, todo el Antiguo Testamento es pacto. Dios hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Ve? Hizo un pacto con Moisés. Pactó con el pueblo también en el monte ¿qué? Sinaí. Por eso le entregó, ¿qué le entregó? Las dos tablas de la ley. Las dos tablas de la ley que conocemos como los 10 mandamientos eran el contrato legal firmado por el mismo dedo de Dios, obviamente antropológicamente hablando, porque eso es figurativo. Sabemos que Dios no es un humano para tener una mano como nosotros, pero es figurativo ahí de que el mismo Dios firmó ese acuerdo y por eso fue que entregó las dos tablas. Las dos tablas Dios le entregó como un contrato. Es como cuando usted hace un alquiler, vende un inmueble, usted hace un contrato legal firmado por quién, por el Poder Judicial, un abogado notario que funge como testigo ante los hombres y ante la ley. ¿Ve? Entonces es lo mismo que Dios hace. Todos los sistemas que existen de leyes y regulaciones de los mandamientos y todas las leyes terrenales tienen como base y sustento los 10 mandamientos. Pero ese fue el contrato legal que él hizo y por eso fue que le entregó las dos tablas, porque estaba haciendo un pacto entre ellos. Esa parte ahí la profundizamos, los judíos le llaman el antiguo pacto o el primer pacto. Vimos las cualidades que debe de tener un intérprete, la parte de revelación, iluminación. Entramos un poquito en cultura hebrea y ciencias bíblicas. Ciencia bíblica no era parte del diplomado, pero quise agregárselo como un extra para que ustedes amplíen su mentalidad. Y dentro de esa parte, pues, vimos esta de acá. Déjenme compartirle. Vimos esta de acá, que fue la parte histórica. ¿Quién recuerda esa parte, de la parte histórica? Hablamos de la historia de Abraham. ¿Quién se acuerda? Déjenme compartirle acá para que vean. Aquí. Compartimos este manual de ciencias bíblicas. Vimos en qué se basa la ciencia bíblica y vimos algunas disciplinas. Dentro de ellas estudiamos lo que es la parte de la historia. ¿Alguien recuerda esa parte de Abraham? De la parte histórica. ¿Por qué es necesario conocer la historia extrabíblica para entender los pasajes a profundidad? Ya sea de lo que estuvieron o de lo que escucharon los audios. Vamos a ver. ¿Qué recuerdan de esa parte ahí que hablamos? La historia extrabíblica. ¿Por qué Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre? ¿Por qué Dios le pidió? Vamos a ver, tengo aquí a Wilfrido que levantó la mano. Adelante, Wilfrido. Sí, buenas noches. Dios lo siga bendiciendo de una manera especial. Amén. Según lo que se habló la semana pasada y lo que pude entender, Dios le dijo a Abraham que salga de su tierra y de su parentela Sí. para como parafraseando estoy, para que él haga su propia o se haga su propia historia, porque ahí mismo en la antigüedad el padre era que sabía de todo y era que estaba en todo y para todo ahí. Y por eso Dios le dijo, sale de tu tierra, de tu parentela, sale de abajo, sale debajo de tu padre, que yo te voy a engrandecer. Exactamente. Excelente, muchas gracias, amado. Ustedes ven, eso es lo que uno busca, que ustedes puedan esa información, adoptarla y hablen sin miedo, sin temor a equivocarse, porque si ustedes no se permiten o se dan la oportunidad de compartir lo que están recibiendo,
pues entonces uno no sabe si se está recibiendo la información o no. Siéntase libre de hacerlo. Aquí estamos todos para aprender. Ese es el propósito. Entonces, cuando uno comparte lo que uno recibe, el cerebro lo asimila más porque lo está escuchando de sus propias palabras y ya una voz familiar. Entonces, exactamente eso. Dios se le reveló a Abraham y le dijo que salga de su tierra, de su parentela, a la casa que le iba a mostrar, o sea, la tierra que le iba a mostrar. Pero ¿por qué Dios tiene que sacarlo? Porque Dios lo podía bendecir allá. Lo que pasa es que en la cultura hebrea, cuando usted estudia, se va a dar cuenta de que lo que creía el padre de la casa era lo que toda la casa iba a creer. Entonces, en la historia extrabíblica, cuando usted estudia en las fuentes judías, se da cuenta que el padre de Abraham, que era un hacedor de ídolos, trabajaba para el gobierno de Nimrod. Entonces, como el padre de Abraham era un idólatra, Abraham no podía decir, se me reveló Dios, el único Dios verdadero, porque iba a ir en contra de los pensamientos y de la enseñanza de su padre. ¿Está viendo? Incluso trató de llevárselo y cargar con él. ¿Y qué pasó con el padre en el camino? ¿Quién recuerda? ¿Qué pasó con el padre de Abraham en el camino? Recuérdenme esa parte, que a mí se me olvida a veces la Biblia. Murió. Murió. ¿Por qué? Porque el propósito no era con el padre. Dios lo sacó de allá para revelársele como el único Dios. Sin embargo, él siguió arrastrando y Dios le dio 3 mandatos. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Su tierra significaba las raíces de esa tierra idólatra que estaba del otro lado de allá, en Mesopotamia, en Ur de los caldeos. Los caldeos eran una tierra pagana. Entonces Dios tiene que reconectarlo de esas raíces, de esa tierra pagana, para revelársele y crear una nueva identidad. 2, de su parentela. La parentela significaba la cobertura de su padre y estaba limitado a lo que el padre le diera. En la cultura hebrea, recuerden que el padre era que entregara la herencia, entregaba la herencia. Si el padre determinó que le tocaban $100, ya ese era el límite. Abraham con esos $100 tenía que empezar a construir. O sea que la bendición estaban ¿qué? Limitada a la de su padre. Entonces Dios lo saca de su parentela y luego le dice de la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque si no iban a chocar en cuanto a ideales, que fue lo que pasó con Gedeón. Cuando Gedeón destruyó la estatua de Acera, mandaron a buscar al padre ¿para qué? Para que lo apedrease. ¿Ve? Porque estaba en contra de lo que el padre creía. Y eso es lo que pasa con Josué cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no le preguntó a la esposa ni a los hijos. Lo que pasa es que la decisión que tomase la cabeza del hogar, toda la casa le iba a seguir. Eso pasó con el carcelero, recuerdan, de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque Pablo le está hablando acorde a la cultura de la época. Ve, si el carcelero creía algo nuevo, toda la casa lo iba a creer sin cuestionarlo. Eso no aplica hoy, como a veces usamos el pasaje. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted lo declara por fe, pero hay veces que usted como padre quiere lo mejor para sus hijos, sin embargo ellos no siguen los caminos. Ve, ellos tienen que entender el propósito divino para entrar. Ahora, en la cultura hebrea funcionaba de esa manera. Y hablamos también de la parte de la samaritana. ¿Recuerdan? Cuando Jesús habla con la samaritana, ¿qué le dijo? Ve y ¿qué? ¿Qué le pidió? ¿A quién lo mandó a buscar? A su esposo. ¿Por qué? Porque ella era mujer. En ese tiempo la mujer no podía llegar con una nueva identidad o con una nueva creencia. Le dijo, ve busca a tu marido, porque lo que tú vas a creer ahora, tu marido necesita creerlo también. Ve, Jesús le habló acorde a la cultura. Entonces nosotros necesitamos entender todo eso. Y en la ciencia bíblica eso se le llama la parte histórica que está detrás del pasaje. Solo se encuentra en la cultura hebrea. Vimos la parte de Mateo 21, la piedra que desecharon los edificadores. Eso está en el Salmo y Jesús se lo dijo a los fariseos, pero la Biblia nunca relata cuál era esa piedra. Vimos en la historia extrabíblica que eso fue en la construcción del templo, que dejaron esa piedra allá y tuvieron que devolverse. Entonces Jesús le habló acorde a su mentalidad. En esta parte de la geografía, oye, uno de los puntos más importantes que la iglesia ignora. Casi todo el que lee la Biblia lee un lugar, pero no sabe por qué se menciona ese lugar. Los nombres y los lugares geográficos en la Biblia están conectados con el destino profético y el nivel espiritual de ese lugar. Por eso gente tenía experiencia en lugares específicos. Nosotros somos los que andamos errantes y sin rumbo y a donde quiera nos movemos, pero el judío no opera de esa manera.
¿Está viendo? Y en la Biblia todo el que se movía a un lugar era porque Dios así lo determinaba para revelársele en ese lugar específico. Escuche bien. Hablamos una parte de la geografía aquí, cuando Abraham compró la tierra para sepultar a Sara. ¿Cómo se llamaba esa parte? ¿Recuerdan? ¿Y por qué Abraham insistió tanto en comprarla? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda de esa parte? ¿Por qué Abraham insiste en comprar esa cueva? Exactamente. En Macpelá, que así era como se llamaba inicialmente. ¿Qué había en ese lugar? Abraham conocía geografía. Por eso es que él insiste tanto en comprar ese lugar, específicamente un lugar. ¿Quiénes estaban en Macpelá enterrados al principio? ¿Quién recuerda? Amén, amén. Según la historia de Adán y Eva. Adán y Eva, según la tradición para los tiempos de Abraham. Pero luego sabemos que se llamó Kiriat Alba. ¿Por qué? Porque sepultaron ¿cuántas parejas después? 4, dice Gisela. Aquí lo escribió en el chat. 4 parejas. Ya estaba Adán y Eva cuando Abraham la compra. Pero luego sepulta Abraham a Sara y cuando Abraham muere también la sepultan ahí. Jacob y Lea fueron sepultados ahí. Y Isaac y Rebeca también. Entonces, por eso se llama Kiriat Alba, lugar de los 4 o las 4 parejas. ¿Está viendo? Por eso fue que Abraham insistió tanto. Y ahí fue que nos quedamos específicamente en esa parte de la geografía. Ustedes van a ver por qué la geografía tiene tanta importancia para lo que es el mundo bíblico, que a veces nosotros pasamos todo eso por alto. Oye, a veces pasamos todo eso por alto. Vamos a ver. Vamos a ver esa parte de la geografía. Déjenme compartirle aquí, para que ustedes vean la profundidad que hay en la geografía bíblica. Todavía siguen entrando algunos. Vamos a darle acceso. Miren acá. En la Biblia, la geografía no simplemente es un lugar por decirlo, como nosotros creemos, no, sino que en el pensamiento hebreo ese nombre está conectado ¿con qué? Con el destino profético de ese lugar. Por ejemplo, cuando Dios se le reveló a Abraham, luego de que Abraham sale, compra la tierra y todo, cuando tiene a Isaac, Dios lo mandó a un lugar específico para que ofrezca el sacrificio de Isaac. ¿A dónde lo mandó? ¿Quién recuerda? A un monte en específico. Bueno, se lo puse aquí. Ahí le di una pista. ¿A dónde lo mandó Dios? Al monte Moriah. Al monte Moriah. Pero Abraham pudo haber hecho el sacrificio en cualquier lugar. ¿Sí o no? Porque simplemente lo que se quería era probar su fe. Él pudo haber ahí mismo afuera de su casa, de la tienda, preparar un altar y ofrecer a Isaac ahí, porque lo que se quería era ver era si él verdaderamente estaba al nivel de fe que se profesaba. Pero ¿por qué Dios lo manda al monte Moriah? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué específicamente le dice, ve al monte Moriah? Ese lugar que se lo puse aquí, el monte Moriah, es el monte de la provisión. Abraham caminó 3 días, cuando usted estudia la historia, 3 días de camino, oye, para llegar a lo que era el monte Moriah. Ese monte no estaba tan cerca de su casa. Usted sabe lo que son 3 días de camino para llegar allá. Pero ¿por qué ese lugar? Lo primero que se levantó de mañana, pero no fue a cualquier montaña. La palabra Moriah, que es la que se utiliza para el monte ahí, Moriah, viene de una raíz en el hebreo que es Raá. Raá, y de ahí que viene un roé, que es un vigilante, alguien que supervisa, que ve. Entonces Raá tiene que ver con qué? Con ver. Y la última parte de ya aquí, que se la puse aquí, mirenla ahí en hebreo, tiene que ver con el nombre de Dios. Significa Dios proveerá la visión o lugar donde Dios se deja ver. ¿Qué pasó en ese monte, en el monte Moriah? Exactamente. Cuando usted estudia lo que pasó ahí, en ese monte que él ofrece el sacrificio de Isaac,
que el ángel aparece luego. ¿Qué apareció más adelante? ¿Te recuerda? El cordero. Apareció, no un cordero exactamente, no un cordero exactamente, pero apareció, ¿quién recuerda? Bueno, apareció la ofrenda para el sacrificio. Exacto, pero en ese caso fue un carnero, que era diferente. El cordero era de la oveja, pero un carnero era como una cabra. Lo que pasó ahí fue que Dios proveyó, y por eso él dice así, dice exactamente así, que Dios proveerá. Oye, antes de ir al lugar, él dice, Dios proveerá para sí mismo la ofrenda del sacrificio. Lo primero que Abraham desata es una palabra de fe, y esa palabra de fe, antes de que se ejecute en el mundo espiritual, se materializa. Pero cuando usted estudia miles de años después, en ese mismo lugar donde Abraham ofreció el sacrificio de Isaac, fue el lugar donde el templo de Salomón se construyó. Oye, el primer templo que construyó Salomón se construyó exactamente en la estructura del monte Moriah, pero hace 1000 y pico de años allá atrás que Dios le dijo a Abraham que fuese a Moriah, y en ese mismo lugar donde se hizo el altar. Entonces cuando cuando Salomón construye el templo, exactamente había una parte que era el altar donde se ofrecía sacrificio, miles de años después. Oye bien, pero no solo eso, que en ese mismo lugar del templo era donde estaba cerca el Gólgota, en esa misma estructura, porque el primer templo se destruyó con el cautiverio de Babilonia, y Esdras y Nehemías son los que reconstruyen el templo. Pero en ese mismo lugar, cerca de ese lugar, es donde estaba el Gólgota, donde sacrificaron a Yeshua y lo crucificaron. Por eso es que cuando Jesús tiene una conversación con ellos, con los escribas y los fariseos, ¿qué le dijo? Abraham se gozó ¿de qué? De ver mis días. Y ellos le preguntaron, pero ¿cómo así? ¿Cómo fue que Abraham hizo eso? Lo que pasa es que en ese lugar que Dios lo mandó específicamente, había una conexión a nivel espiritual, porque era el lugar donde el templo se iba a construir y donde Yeshua iba a ser ofrecido como el cordero. Lo mismo que pasó con Isaac, era una tipología de Yeshua que iba a ser sacrificado. Lo que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo era simplemente un reflejo de lo que él iba a hacer a nivel espiritual con Jesús, ofreciendo a su único hijo. O sea que lo mismo que habla en Juan 3:16, que Dios ofreció a Jesús por el mundo, ya hace tiempo Dios se lo había revelado a Abraham, pero no se lo reveló en su casa, se lo reveló en el monte Moriah, porque en el pensamiento hebreo los lugares tienen conexiones a nivel espiritual. Hasta ahora vamos bien. Subimos un poquito más, lo dejamos así o bajamos. Déjenme saber, por favor, porque no lo siento ninguno. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, dice Emilio que vamos bien y Giselle dice que fluya. Cualquier cosa ellos son responsables. Oye bien, ¿está viendo? Pero ahí también le dice, nosotros sacamos de ahí la frase que dice Jehová Jireh. Oye, Jehová Jireh, Jehová proveerá o Jehová te bendice. Pero en realidad ahí no dice Jehová te bendice. Oye la profundidad del hebreo y del lugar. No dice Jehová te bendice. Nosotros lo tradujimos así. La Reina Valera lo puso así. Jehová te bendice o te bendecirá. De que Jehová Jireh. Pero ahí el verbo raá. Jehová te verá. Oye como dice, Jehová te verá. Moriah es el lugar. Por eso le dije que Moriah está conectado con raá en el hebreo, que es donde Dios te ve. ¿Por qué Abraham dice que Jehová Jireh, Dios te bendecirá o te bendice? Porque está hablando de que Dios te ve. Y a todo el que Dios ve, no hay forma de que Dios no lo bendiga. Oye bien la profundidad. Cualquiera que tiene un encuentro con Dios, si Dios te ve, Dios te va a bendecir. Por eso Moriah significa el lugar donde Dios puede verte, el lugar donde Dios tiene los ojos puestos para bendecirte. Oye la profundidad del lugar de Moriah. Pero nosotros nada más leemos que fue al monte Moriah y no entendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la geografía bíblica. ¿Está viendo? Otro ejemplo que aquí, que en el nombre de Betel. ¿Por qué Jacob había caminado muchísimos lugares? Y dice que iba caminando por un lugar específico y tuvo sueño. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se durmió. Tomó una piedra como cabecera y se recostó. Anteriormente ese lugar se llamaba como Luz, que así era como ellos le llamaban. Luz, que significa
separación, pero también en el hebreo está relacionado con una fruta que es la almendra, dependiendo cómo se pronuncia. Hoy el lugar se llamaba Luz, pero dice que Jacob entró en un sueño profundo ahí y tuvo una visión. En esa visión él vio una escalera donde los ángeles, ¿qué hacían? Los ángeles bajaban y subían por esa escalera. Y cuando él se levanta, él le cambia el nombre. ¿Cómo le puso ese nombre? ¿Quién recuerda? Ayúdeme, que usted sabe que se me olvida la Biblia. ¿Cómo le puso ese nombre? Eso está en Génesis 28. Dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Oye, y yo no lo sabía. ¿Cómo le puso el lugar? Casa de Dios y puerta del cielo. Le puso casa de Dios, pero le dio un nombre específico y después ese nombre aparece más adelante y se quedó así. Después que él le cambió el nombre. Le puso Betel. ¿Cómo le puso? Betel. ¿Por qué le puso Betel? Ustedes aprendieron la palabra Bet aquí, que fue lo primero que dimos aquí en la primera clase. ¿Cómo se llama? La palabra Bet. ¿Qué significa? ¿Qué recuerda? La palabra Bet. Tienen que ir repasando, tienen que tomar nota, cómprense un lápiz y un cuaderno para que anoten. Porque si no, cuando vengan el lunes van a venir reseteados. Bet, la palabra que es la segunda letra también del elefante. Era como una tienda de campaña. Vamos a ver si lo pusieron aquí en el chat. Que dice, él está ahí prendido en el chat, no abre el micrófono. Está bien, le vamos a dar un chance. Casa significa casa. Bet significa casa, recuerden. Y él es una contracción del nombre Elohim. Elohim, que es Dios. En plural o dioses también, pero en este caso se utiliza para Dios, Elohim. Y él es una contracción de Dios. Por eso los nombres teofóricos terminan en él. Samuel, que es Shmuel, ve. Shmuel, que tiene que ver con Dios escucha. Daniel, la palabra Dan significa juzgar. Y él es Dios. Dios juzga. Ezequiel, esa parte ahí de Ezequiel, Dios es mi ayuda. Y esos son nombres teofóricos que tienen incrustado el nombre de Dios, el de Elohim, porque hay otros que tienen el de Yahweh, como en el caso de Jeremías, Yermiyahu en el hebreo, o el de Isaías, y Esayahu, están conectados. Entonces hay unos que están con Yahweh y otros que están con Elohim, pero son nombres teofóricos. Entonces lo mismo pasa con este lugar. Bet es casa y él es Dios. Se llamó la casa de Dios. ¿Por qué Dios? Alguien está entrando. ¿Por qué Dios no se le reveló en otro lugar? Se le reveló específicamente en Betel, la casa de Dios. Para nosotros un lugar cualquiera. ¿Está viendo? Pero en la geografía bíblica es algo mucho más profundo. El cielo se abre. Había un portal en el mundo espiritual abierto, pero él no sabía. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar correcto. ¿Está viendo? Hay veces que Dios quiere tratar con nosotros o quiere mostrarnos ciertas cosas, pero no estamos en el lugar indicado. Por eso usted tiene que procurar ubicar un lugar donde usted pueda conectarse con el Creador. A veces las distracciones, los afanes, el trabajo, los agobios no nos permiten. Por eso es que Jesús, cuando mandó a orar, ¿qué dijo? Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta. ¿Usted cree que Jesús estaba hablando de algo físico? En el primer nivel de interpretación, que es el nivel simple, estaba hablando de tu habitación, pero a nivel espiritual, en un nivel so, Jesús lo que estaba diciendo era cierra las brechas y las aberturas del mundo espiritual para poder conectarte con el Creador. Cierra las distracciones, cierra el ruido que entra de afuera y no te permite. Entonces el Padre que te ve en los secretos te va a recompensar el público. Entonces usted tiene que tener eso bien claro. Hay lugares que la gente se mueve y pasa problemas. Si no, pregúntele a Noemí, ¿qué pasó con Noemí? Vamos a estudiar esa parte. ¿Qué pasó con Noemí? Para que usted vea la profundidad de la geografía. ¿Dónde vivía Noemí antes de moverse? Alguien que me diga, ayúdeme, que se me olvida la Biblia, por favor. ¿Dónde estaba Noemí? En la historia de Ruth. ¿Dónde estaban? ¿Dónde yo vivía? Abra su Biblia y busca en Ruth. A ver dónde era que yo estaba.
¿Dónde estaban Noemí y su esposo? En Moab. Antes de eso, Ellos vivían en Jerusalén. Antes de eso, ¿dónde ellos vivían? Ellos fueron a Moab, descendieron a En Moab. Israel. Sí, en Israel. ¿Cómo se llamaba ese lugar de Israel? Era una ciudad. Judá. Y en Judá había un pueblito. ¿Cómo se llamaba ese pueblito en Judá? Eso es, están llegando, Ellen. ¿Dónde? Ese pueblito ahí, ¿cómo se llamaba? Belén de Judá. Belén, pero ustedes están como asustados. ¿Y qué es lo que pasa? Belén, dígalo sin miedo. Y aunque se equivoque, lo seguimos buscando y abrimos la Biblia, porque estamos aquí para eso, mi gente. Ustedes están como extraños. En Belén, ¿qué es Belén? La palabra Bet. ¿Qué es la palabra Bet? Vamos a ver, dijimos un ratito. Creo que lo pusieron por ahí en el chat. Casa, Bet, ya la aprendimos. Y Lejem, que es lo que dice Lem, pero es Lejem en el hebreo, que es pan. Entonces Belén era la casa del pan, porque era donde se cosechaba el trigo. Recuerden que cuando ellos regresan, vos y todo lo demás estaban en la era de la siega. ¿Y a dónde se fueron? A Moab. Pero Dios lo estableció a ellos en Belén, la casa del pan. Si era la casa del pan, el pan tenía que llegar sí o sí. Lo que pasa es que cuando llegó un momento de crisis, ellos no esperaron en la promesa de Dios y salieron corriendo. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth se escribe en la época de los jueces. Ustedes saben que en la época de los jueces había una crisis cada vez que Israel hacía lo malo. Venían los madianitas, los moabitas y todo y arrasaban. Entonces ellos estaban en la casa del pan, en la casa de la provisión, en la casa del alimento, pero cuando vieron que en un momento escaseó, salieron corriendo. Y cuando regresaron, ¿cómo regresaron? Dígame usted, dígame. ¿Cómo ellos regresaron? Se llevaron 2 hijos y al esposo. ¿Y cómo volvió? Ay, Ella volvió en amargura y solo volvió con una nuera. En amargura y con una nuera nada más. con una, bueno, vinieron 2, pero una de ellas se fue, volvió con una. O sea que ella estaba en el lugar correcto y por moverse a un lugar geográfico sin dirección divina, vino retribución a nivel del plano físico y el mundo espiritual. Oye bien, ella estaba en la casa del pan de la abundancia. Sin embargo, por un momentico de crisis salió corriendo y cuando regresó, entonces regresó sin pan, regresó sin esposo, regresó sin hijo y dijo, llámenme Mara, no me llamen Noemí. Mara, que significa amargura, oprobio, porque el moverse a nivel geográfico sin una orden divina le cambió la estructura del alma y de su espíritu. Tomen nota que esto no es escuelita bíblica. Oye, el moverse a nivel geográfico le cambió su estructura. Escuche bien, porque hay gente que a veces no maneja eso y usted se pregunta, ¿y qué pasó con tal persona? ¿Y qué pasó con aquel profeta? Pero había ese evangelista, Dios lo usaba tremendo. Vaya razonando conmigo a ver si usted conoce gente así. Se movieron a lugares sin Dios enviarlo. ¿Y qué pasó? El plano espiritual lo decodificó y lo desconectó de la realidad porque ellos estaban en el lugar correcto. Cada vez que usted se vaya a mover de un lugar, sea de la iglesia, sea incluso de trabajo, sea de su entorno, hasta donde usted vive, la gente no maneja eso porque el terrenal no va a entender lo que yo estoy hablando. Pero le estoy hablando cosas bíblicas, no me estoy inventando nada, porque eso es lo que a mí me gusta. Que todo lo que yo le voy a decir a ustedes y le voy a enseñar para gloria de Dios tiene un fundamento bíblico. Oye, se movieron de la casa del pan. No te muevas de la casa del pan, aunque haya crisis, escasez. Si Dios dijo que era la casa del pan, el pan va a volver. ¿Está bien? Entonces parece que Dios está hablando con alguien acá. Seguimos acá, mi gente. Hexemaní. ¿Qué significa Hexemaní? O Gel Eshmanim, que es como se llama en el hebreo. Get o el Gat, que tiene que ver con, con huerto. Y el manín tiene que ver con el aceite. Entonces, Hexemaní también se traduce como una prensa de aceite, porque cuando usted estudia a nivel geográfico, el Hexemaní estaba ¿dónde? En el monte de qué? Ayúdeme, que se me olvida. En el monte el monte de los olivos se llamaba así porque se daban los olivos en ese lugar y ahí arriba había una prensa de aceite donde se metían todos los olivos y la oliva se majaba, era una piedra. Déjenme mostrarle aquí porque ahorita dicen que el maestro está inventando. Espérense.
había una prensa de aceite donde se entraba las olivas y se apretaba, se majaba. Déjenme mostrarle aquí para que ustedes vean cómo funcionaba esa prensa. Y para que ustedes vean qué pasó ahí con Jesús. Estoy diciendo que los lugares en la Biblia no son malos locos, señores. Eso somos nosotros a veces. Miren acá. Miren cómo era la prensa. Ahí no se ve mucho porque la imagen no tiene tanta calidad. ¿La pueden ver? A ver si puedo abrirla de nuevo. Aquí está en más calidad. Esa era la prensa del Getsemaní. Así era que se llamaba el Monte de los Olivos. Ahí se metía en ese lugar los olivos, se le daba vuelta y esa prensa iba machacando la oliva hasta traerle la sustancia. ¿Por qué Jesús fue procesado en ese lugar? ¿Qué pasó con Jesús ahí? Dice que sudó que gotas de sudor mezclada con sangre. Fue el lugar más amargo de su vida. Le dijo por 3 ocasiones: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque ese lugar, a nivel de geográfico y físico, ¿verdad?, era una prensa de aceite, pero a nivel espiritual Jesús experimentó el mismo proceso que experimentaban las olivas en ese lugar, que eran entradas en la prensa, eran machacadas, exprimidas, pero era para sacarle la verdadera sustancia y el verdadero propósito para el cual las olivas fueron cultivadas. Escuche bien. Por eso es que él dice: Padre, pasa de mí la copa. Es un trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Porque al final el propósito de Yeshua era padecer, morir, derramar su sangre para cumplir con la misión a la cual Dios le envió, que era morir por nosotros para el perdón y la redención de los pecados. Hasta que el olivo no es prensado, hasta que el olivo no es machacado en la prensa, no saca la sustancia. No tiene propósito, porque la oliva como tal no se usaba a menos para alimento, pero el aceite se usaba para encender el fuego, para la lámpara, para cocinar, para dar masaje, para medicina. Escucha bien. O sea que el verdadero propósito se extraía cuando se llevaba al lugar correcto y al lugar exacto de procesamiento. No estoy hablando de proceso, ni de prueba, ni de tribulación, porque los cristianos no salimos de una prueba y de un proceso y una tribulación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tienes que estar en el lugar correcto para que Dios saque lo mejor de ti y puedas fungir para lo que el Eterno te diseñó a nivel espiritual. Déjenme saber si vamos bien. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Vamos bien? ¿Seguimos ahí? Subimos. Estamos bien. Poderoso. Motíveme, que no lo siento. Y ya se desconectaron 3 personas. No, están ahí todavía. Tenemos 20. Carly, que está por ahí, veo a Roberto, que entró, y ¿quién más? Reisi también está por ahí. Dígame que sea Ají, para saber si está por ahí. Ají. Estamos aquí. Ok, porque si no, entonces me desconecto y me voy. Estamos procesando toda esa información. Estamos en la prensa del Getsemaní. Estamos viendo la importancia de nosotros conocer. Y yo le estoy dando algunos ejemplos, algunos, pero todos los nombres de la Biblia, todos los lugares se conectan con el destino profético. Voy a hablar de este último aquí, de Betania, porque nada más le voy a poner como 5 ejemplos. Betania. Déjeme presentar. Se ve la pantalla ahí, de Betania. La calidad. Sí, ahí se ve. Betania. ¿Qué pasó en Betania? ¿Ustedes han leído la historia en Betania? Betania. Bet, ¿qué significa? Vamos a ver. No le puedo decir ya. Y lo pueden poner ahí en el chat. ¿Qué significa Bet? Ustedes ya estamos en esto. Ya ustedes están casi hablando hebreo. Cada vez que usted vea Bet, es casa. Entonces, si ya tenemos Bet, ¿qué casa? ¿Qué nos falta? Anía, que en el hebreo sería aniyá. Aniyá está conectado con pobreza o con aflicción, humildad también. O sea, que era el lugar, la casa de la pobreza, la casa de la aflicción o la casa de la humildad. Jesús solía ir a ese lugar. ¿Quién recuerda Betania? ¿Qué pasó en Betania? ¿Qué pasó? ¿Quién recuerda? Algo que usted recuerde de Betania. ¿Quiénes vivían allá en Betania?
Lázaro. Lázaro, Lázaro, dígalo sin miedo, el amigo de Jesús. Y aparte de Lázaro, ¿quién más? María, María Y y Marta, Marta. está viendo, pero era la casa de la aflicción. Una, por eso llegó la aflicción en el caso de Lázaro cuando muere y lloraron amargamente. Pero también el Rey de Gloria, oye, no elegía los palacios de Jerusalén, ni la grande torre, ni iba donde Herodes, ni nada de eso. Elegía la casa más insignificante y más pequeña para mostrar la verdadera gloria del Padre. Oye, la casa de la humildad, de la pobreza, de la aflicción. Era un lugar que estaba menospreciado. Oye, como le decían, la casa de la pobreza. Nadie quería ir a Betania porque era un lugar que se entendía que era un lugar de bajo recurso, de bajo nivel. Sin embargo, eran los lugares donde Jesús ahí visitaba, se sentaba a comer. A cada rato hizo amistades, iba a cada momento. La Biblia nos relata, hacía detalle, pero cuando dice lloró amargamente, oye, Jesús lloró. La única vez que aparece cuando muere, ¿quién? Lázaro, porque le amaba. O sea, que había una estrecha amistad y eso no se construye de que pasando por ahí, hola, ¿cómo estamos? Eso significa que Jesús elegía el lugar más bajo para mostrarle el nivel de gloria más grande. El lugar más insignificante para ese tiempo, para los judíos, que era Betania, porque era un lugar que de menosprecio, o incluso el lugar donde se derramó. Ay, Dios mío, yo siento su presencia. Yo sé que están diplomados, discúlpenme, pero si yo siento su presencia, no puedo resistirme. Oye, el lugar más insignificante fue el lugar donde Jesús fue ungido, donde se hizo el acto espiritual más elevado. Ah, maestro, pero ahora tiene sentido. ¿Por qué cuando se derrama el perfume de nylon puro? ¿Qué dijeron ellos? Específicamente el gatico de ellos, Judas. ¿Qué dijo? bueno, yo recuerdo algo así como Él sin que miedo. Me gusta, lo que dígame. fue un desperdicio y se quiere vendido, dáselo a los pobres. Y Jesús le contestó que siempre habrían pobres entre nosotros, entre ellos. No vendan, véndanlo. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo en este lugar de pobreza, en este lugar de bajos recursos, habiendo tanto pobre en este lugar? Porque se llamaba Betania. Tú estás derramando un perfume de nylon puro. ¿Tú sabes lo cuarto que vale ese perfume? Y dice exactamente la cantidad que varía aproximadamente. Busquen la cantidad y pongan eso en dólares para que ustedes vean el menudo que valía ese perfume. Sin embargo, que Jesús le dijo, déjenla tranquila, que ustedes no saben lo que ella está haciendo es para la gloria de Dios. Esto es un lugar bajo, pero a nivel profético y a nivel espiritual es uno de los lugares más elevados, porque ella está haciendo algo que ningún otro lo ha hecho. Ella está haciendo algo que a nivel espiritual tiene un poder demasiado alto. ¿Ve? Porque aunque era una casa pequeña, humilde, de bajos recursos, oye bien, para el reino dieron lo mejor de lo mejor. Que tú seas pobre, que tú no tengas recursos, no significa que tú no puedas darle lo mejor a Dios. Oye lo que le está diciendo. Y no siempre se refiere a lo económico. ¿Está viendo? Porque la que echó dos blancas echó dos y los otros echaban 50 y 100 y ella echó más. ¿Por qué? Porque se despojó de todo. Y darle a Dios, darle mucho, no significa que tú le debes en cantidad, sino en cuanto a la calidad del servicio, de lo que tú llevas, de lo que tú ofreces. ¿Ustedes creen que pasó con Caín y Abel? ¿Ustedes creen que Caín llevó de los frutos viejos? No, Abel llevó lo primero del ganado, pero dice que Caín llevó de los primeros frutos también. ¿Cuál fue el problema? La intención del corazón con la que ofrecieron. Abel se despojó, ¿verdad? Pero lo hizo con un acto de fe, sin esperar nada a cambio. Por eso dice, y miró Dios con agrado. La palabra ver ahí la vimos ahorita en el monte Moriah, Ra, con agrado. Y a todo el que Dios ve, ¿qué hace? Lo bendice y lo engrandece. Oye bien, pero sin embargo miró con desprecio la de Caín, no porque era mala, sino por la intención con la que lo hizo. Y eso fue lo que pasó con la mujer que derramó el perfume. Está viendo que lo hizo, pero entregándolo de todo corazón. Con lo que costaba ese perfume, señores, ellos podían hacer hasta una casa. Cobraba dinero. Escucha bien. Vamos a leer el chat. Vamos a ver. Dice aquí muy fuerte, poderoso. Wow. Dice aquí debemos darle a Dios a nivel espiritual lo que nos cueste. 300 denarios. ¿Y cuánto eran 300 denarios, Reisi? Usted lo puso ahí. Un denario era el salario de un día de un hombre. Por eso cuando salió el de la viña pagaba un denario.
Imagínense que un hombre en en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a suponer, que paga el estado que menos paga $10 la hora, y usted trabaja 8 horas al día, $80 por día, por 30, $2,400 al mes. Hay gente que hace más, pero estoy poniendo lo mínimo. Por 200. Oye bien, 2,400. $80 por 300 denarios. Son $24,000. Por 60, vamos a ponerlo a 60. Más de $1,000,000. Maestro, ¿qué está inventando? Hágalo cálculo. Hágalo cálculo. Un denario era el salario de un día. Eso es matemática básica. Cuando salió el de la viña, ¿qué dijo? Un denario. Porque era el salario de un día de un jornalero. Y si en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a ponerlo hasta en Dominicana, un día tiene que salir por $1,500. 1,500 por 300, como mínimo, hasta lo que trabaja en construcción. Estamos hablando de $500,000. Oye, ¿qué no hacía ella? Estamos hablando de ese tiempo. Lo que pasa es que ella se despojó de lo más valioso. ¿Para qué? Para cumplir con un propósito que era preparar al maestro para cuando fuese sepultado. Por eso es que le dice, déjenla tranquila. Ustedes no saben lo que ella está haciendo a nivel espiritual. Entonces, era un lugar que era de la pobreza, pero sin embargo ocurrían cosas a nivel espiritual más elevadas que otros lugares. ¿Por qué? Porque es geografía bíblica. Para nosotros eso no significa nada, pero todo eso tiene que ver con el trasfondo cultural. Vamos a ver, alguien levantó la mano. Wilfrido, ¿tiene una pregunta o un aporte? Vamos a ver, adelante. Un aporte sobre los días que usted está hablando de construcción, que a un ayudante que se le paga $1,500, porque un maestro cobra $2,500. 2,500 y 3,000. Sí, dependiendo. Los carpinteros cobran $3,000. Sí, así mismo. Varían también, los varilleros maestros $3,000. Sí. Yo le puse un estimado y dio $500,000. Por eso le dije que en dólares, calculándolo como va, es más de $1,000,000. 300. ¿Está viendo? Pero todo eso, mis amados, es importante conocerlo a nivel de geografía. Yo le di algunos ejemplos. Cada vez que usted encuentre una geografía bíblica, pregúntese, ¿y por qué él se fue a ese lugar? ¿Por qué Dios se le reveló a Moisés en el monte? ¿En qué monte se le reveló a Moisés? Busca el nombre. Monte Sinaí. En el monte Sinaí, conocido como el monte de Dios, pero luego ahí más adelante donde Dios se le revela y le entregó la Torá, pero es donde se escuchaban los relámpagos y Dios hizo un pacto con él y duró 40 días después en el mismo monte que Dios se le reveló inicialmente. Fue el mismo monte donde Dios se le apareció más adelante para revelarle su propósito y su pacto. ¿Ve? ¿Por qué no se le reveló en otro lugar? Él tuvo que subir para el monte Sinaí. ¿Ustedes creen que fue de un ratico? Busquen cuántos pies de altura tiene el monte Sinaí. Búsquenlo para que ustedes vean. ¿Ustedes creen que fue de ahí de que él vio una salsa que al día y no se consumía y llegó al lugar? La Biblia te lo relata rápido porque no da detalle. Pero el monte ubicado en Egipto, el monte Sinaí, tiene una altura de 2,285 metros. Oye bien, ¿ustedes saben cuánto duró Moisés para subir? Ustedes lo ven ahí de que subió y voy a ver esta visión porque la salsa arde y no se consume. Y ya, y de que vio la salsa y le habló el ángel. Eso pasa ahí de una vez. Son 7,000 y pico de pie para arriba que tuvo que subir. Horas y horas de camino para llegar a un lugar específico. Entonces, cada vez que ustedes vean un lugar en la Biblia, siempre deben de buscar el trasfondo cultural detrás. ¿Qué hay? ¿Por qué Dios se les reveló ahí, no en otro lugar? ¿Por qué cuando iban a circuncidar y todo eso, Dios lo llevó a Gilgal? Me dijo, vayan a Gilgal. ¿Por qué cuando el profeta Eliseo mandó a Naamán, lo mandó a un lugar específico? ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde? ¿Quién se acuerda? ¿A qué río? Eso está en la Biblia y uno lo lee y le pasa por alto. ¿A qué río lo mandó? ¿No se acuerdan de Naamán? Que tenía Jordán, pero había otro río limpio. A Jordán. Jordán, pero nadie quería, él no quería ir al Jordán, porque el Jordán se entendía que era un río contaminado, un río sucio, un río que bajaba bajito. No quería ir, pero lo mandó ahí. ¿Por qué? Porque el Jordán representaba
el nivel espiritual de su alma. Sí. Y no una vez, 7 veces le dijo, porque con una sola vez que él entrara y saliera, ya él podía ser limpio. Lo que pasa es que Dios le estaba matando el ego a Naamán. Fíjense que el profeta ni siquiera lo recibe. Ven, que vino el general del ejército y le abrió la puerta. Ve al Jordán y lávate. Pero no me va a dar la cara, yo soy un general de alto rango. Dios le estaba trabajando a nivel espiritual, a nivel del profeta, y lo mandó al Jordán porque representaba el nivel espiritual. Nada, mi gente, seguimos acá. Entonces, esa es la parte de la geografía bíblica. La parte de la arqueología bíblica también es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque a nosotros nos ayuda a confirmar muchísimos relatos bíblicos que la misma ciencia ha descubierto y la iglesia no sabe. Hay rollos que se han descubierto de los tiempos, por ejemplo, del siglo I, de la época de Yeshua, que se han descubierto y están intactos. Pero la gente no sabe. ¿Por qué? Porque no estudia esa parte de la arqueología. Hay inscripciones de la época del rey David, porque tú le hablas de David, de Ezequías, de muchísimos reyes y te van a decir, no, eso es invento. Pero hay descubrimientos arqueológicos que la misma ciencia ha hecho que demuestran la existencia. ¿Está viendo? Vamos a ver un ejemplo y ahí voy a cerrar con esta parte para ver si tienen alguna pregunta. Déjenme mostrarle acá lo del folleto. Alguien que me ayude a leer esta parte aquí, que pueda ver. Arqueología bíblica. Para que ustedes vean algunos ejemplos que se han encontrado. Ven. Arqueología bíblica. Transcrito un rollo de pergamino carbonizado del Levítico hallado en la sinagoga de En Gedi. En Gedi. Mírenlo acá, el pergamino que se encontró. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo saben que es un pergamino de Levítico? Porque yo lo que veo es un trozo ahí de papel quemado. No se desespere, que esto es ciencia bíblica. Vamos a leer aquí, amado. En los años 70, un arqueólogo localizó un fragmento carbonizado de un rollo de pergamino de las ruinas de un antiguo asentamiento cerca del Mar Muerto. Estaba dentro de un arca sagrada. Oye, en lo que había sido la sinagoga bizantina de En Gedi. Y su estado era tan frágil que los expertos decidieron no desenrollarlo para así evitar un mayor deterioro. Si va a intervenir ahí ahora. Siga, está bien. El pasado mes, me perdí ahora. De julio aquí. El pasado mes de julio, Break Ciales, profesor de la Universidad de Kentucky, y su equipo anunciaron que el pergamino había sido Oye, ¿cómo lo tradujeron? Transcrito digitalmente. Trabajaron con un escáner micro CT de rayos X, un dispositivo similar a los que se utiliza en tomografía digital médica, y con un software desarrollado a medida pudieron revelar el contenido del manuscrito datado hace 1500 años. Oye. Se trata de los primeros 8 versos del libro de Levítico, y aparte de los manuscritos del Mar Muerto, es el rollo más antiguo conocido
de un libro de la Biblia. Excelente, muchas gracias, amado. Entonces estamos viendo cómo la misma ciencia ha comprobado de que eso no fue algo que se lo inventaron. Uno de los rollos más antiguos que se ha encontrado, oye, o sea que lo que tenemos escrito se puede confirmar. Dice aquí Stacy, la verdad siempre triunfa. Asimismo, la verdad un día será revelada. Pero esos son argumentos científicos que cuando nosotros hablemos de la Biblia vamos a hablar con autoridad y con peso. No un invento de Moisés, no un invento que ellos les surgió una idea y quisieron, no. Es que se han encontrado manuscritos incluso del Mar Muerto, que ahí están los rollos de la cueva de Qumran, y se ha encontrado rollo del profeta Isaías completo, intacto, porque anteriormente no estaba la Biblia como nosotros la tenemos ahora. Anteriormente cada rollo estaba individual. Por eso cuando Yeshua fue a la sinagoga le dieron el rollo del profeta Isaías. Y lo abrió y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque eran rollos. Entonces esos rollos se han encontrado. Y de hace 1500 años, o sea que se puede comprobar lo que hoy tenemos, aunque son copia de copia, coincide con lo que hoy nosotros tenemos acá. Estamos viendo la parte de la arqueología, por ejemplo, la casa de Jesús de Nazaret. Vamos a leer esta parte acá y ahí cerramos con esa parte de la arqueología. Alguien que pueda leer aquí en lo que le busco algo del rey Ezequías. Quiero gente nueva ahí que no me ha participado, no ha dicho nada, no conozco su voz, no lo he visto en cámara, no sé quiénes son. Tenemos que en algún punto abrir la cámara para uno conocerse, para uno verse y saber, pues fácilmente lo veo yo en San Bill y no sé qué usted que está ahí. Vamos a ver, alguien que lee esta parte aquí sobre la casa de Jesús. Amén. Adelante. Los arqueólogos de la Universidad de Reading, dirigido por el profesor Ken Dart, identificaron una casa del siglo I después de Cristo en Nazaret, donde pudo vivir Jesús con sus padres José y María. Esta casa de piedra y mortero la descubrieron en el 1880 las monjas del convento de las Hermanas de Nazaret. Y aunque es posible asegurar si Jesús vivió allí, tanto los bizantinos que controlaron la zona hasta el siglo VIII después de Cristo, como los cruzados del siglo XIII así lo creían. Exactamente, ven. Entonces hay arqueología histórica de los tiempos de Jesús que confirman los relatos bíblicos, cómo describen las casas de ese lugar con lo que se ha descubierto hasta el momento. Y esos son algunos ejemplos que yo le estoy dando, pero hay cientos de ejemplos. Por ejemplo, miren este de aquí. Déjenme ver si le puedo compartir acá, porque me gusta hablar siempre con prueba, con evidencia, porque las evidencias son difíciles para refutarlas. ¿Está viendo? Miren esta parte aquí del rey Ezequías para que ustedes vean que aparece en la Biblia. ¿Recuerdan el rey Ezequías qué edad reinó? Bueno, veo a Wilfrido ahí que se animó, veo a Milvio también. Mortin está por ahí, eso es, porque así yo sé que estoy hablando con ustedes, nos vamos conociendo. El día de la graduación vamos a estar como extraños. Si lo hacemos presencial, porque no hemos interactuado. Yo soy feo igual que ustedes y pongo mi cámara, señores, no se turben. Vamos acá, mi gente, vamos acá, que estoy en vivo y en directo. Me gusta hacer la cosa por parte, bien, sin prisa, para que quede bien. Déjenme compartirle a ti. Miren, esto es una moneda del rey Ezequías, mencionado en la Biblia. Recuerdan que empezó a reinar a la edad de cuando era pequeño. El rey Ezequías se encontró en una excavación un sello de arcilla estampado, conocido como bula. Fue descubierto en las excavaciones de Ofel por la doctora Eliat Mazar, al pie del muro sur del monte del templo de Jerusalén. Oye, que estaba cerca en los mismos contornos. El descubrimiento fue anunciado en un comunicado de prensa por el Instituto Arqueológico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que no fue que alguien tropezó con ella, está certificado por una universidad reconocida que llevaron a cabo las excavaciones. Miren el sello aquí. Eso está en hebreo fenicio, que era el hebreo que es después del pictográfico. Mírenlo acá. Y aparece el nombre de Ezequías en el hebreo, incluso tiene la parte del sello real. Esto se utilizaba en Egipto
¿Recuerdan el bastón, el báculo que usaban los sacerdotes? Mírenlo aquí. Y aquí aparece el sello del rey Ezequías de esa época. O sea, ¿cómo decimos entonces que el rey Ezequías no existió? Que fue un invento de los escritores. Si tenemos evidencia científica y arqueológica del lugar. Eso es lo importante de nosotros manejar ciencia bíblica, señores. La iglesia ha visto la ciencia como un enemigo, pero no saben que la ciencia es su mejor aliado. ¿Alguien quiere entrar? Déjenme ver. La ciencia es el mejor aliado. ¿Estamos viendo? ¿Por qué la ciencia es el mejor aliado? Porque nos da datos que nosotros podemos defender la fe. ¿Quién me dice a mí ahora que el rey Ezequías no existió? No hay forma de usted negarme eso cuando yo tengo evidencia palpable, tangible, de que existió y hay moneda. Incluso el mismo rey David. Hay parte de túnicas y mantos de lino fino y de púrpura de la época del rey David con inscripciones. Entonces, el rey David fue un invento de los israelitas. Si tenemos ahí evidencia palpable, entonces nosotros como creyentes tenemos que procurar manejar esas informaciones para cuando venga un ateo, un gnóstico, alguien a querer denigrar la Biblia y decir que la Biblia no vale nada. Wow, yo siento su presencia. Y decir que la Biblia es un disparate, usted le hable con base y con sustento bíblico y le diga, mira las evidencias aquí que la misma ciencia en la que tú crees ha confirmado. Ve que no fue un invento, sino que tenemos evidencia arqueológica. Y así hay cientos y cientos de descubrimientos, mis amados, que la ciencia lo descubrió ahora, pero hace más de 4,000 años que ya la palabra lo dice. Porque no hay nada oculto que Dios no le haya revelado a su siervo los profetas. Escuche bien, Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ella fue, la ciencia cree que ha descubierto cosas o que ha creado. No, hace tiempo que ya Dios lo había revelado. Muchísimas cosas que la Biblia está ahí estipulada. Nosotros tenemos un libro con un alto valor espiritual que confirma muchísimas cosas antes de que existiese esa tecnología, pero tenemos que conocerla. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como que, como un obrero aprobado que maneja diligentemente la palabra de verdad, que maneja, o sea, que tiene conocimiento. Así que la iglesia se ha desconectado. No hay que estudiar, no es tú que te va a volver loco. El Espíritu Santo te va a decir lo que tú vas a decir. Ajá, ¿de dónde te lo va a decir? El Espíritu Santo te va a recordar lo que ya tú tienes. Cuando Pedro predicó, ¿de qué habló? Himalaya, Sabalaya, Rabasanda. No, habló de la Torá y le dijo, acuérdense de nuestro padre Abraham, acuérdense de la promesa. ¿De qué le habló? De lo que estaba escrito, pero lo trajo a la revelación en el momento, porque era la palabra que hacía falta. Ve, el Espíritu te va a traer a ti de lo que ya tú tengas. Por eso yo tengo un tema que se llama así, el aceite va a cesar cuando cese la vasija. ¿Cuándo se acabó el aceite? Cuando cesaron la vasija. La revelación de Dios sobre tu vida va a cesar hasta donde tu vasija se limite. Si tú tienes una vasija chiquita, el aceite se va a parar. Por eso el profeta le dijo, busca vasija y no poca. Oye bien, maestro, ¿qué pasó? Por esto era un diplomado. Usted se tranquilo, que yo sé lo que le estoy diciendo. Y Dios está hablando con alguien, ¿no? Busca vasija y no poca. Oye, y cuando se acabó, eso es para que usted suelte eso el domingo y me descanse un poquito de David Goliat y de Ani Penina. Suelte esos temas un ching y vamos a darle aceite en esta rica mañana cuando usted predique el domingo. Sí, suéltele ese misterio, porque hay gente que está estancada y es porque la vasija está limitada. Entonces, mientras más grande la vasija, Dios te usa eso. ¿Por qué Dios llamó a Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo estaba preparado. Pablo entraba donde los griegos, al aerópago, debatía con los filósofos. ¿Por qué? Porque se los reveló el Espíritu. Porque Pablo conocía la filosofía griega y conocía su mentalidad y se infiltraba y le decían, el Dios no conocido, tranquilo que es el Dios que yo predico. ¿Pero por qué? Porque Pablo lo conocía y el Espíritu lo ponía en su boca. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese mundo en lleno y salir como defensores de la fe, porque hoy todo el día, todo el que tiene un micrófono y un celular se conecta ahí a hablar la Biblia. Los cristianos están inventando y nosotros callados. No podemos seguir callados. Hay que contender ardientemente por la palabra de verdad. Entonces yo los felicito a ustedes que toman este reto de estar aquí. Esto no es para todo el mundo. Óigame bien. Usted invita a 2,000 gente y de 2,000 van a venir 5 y 10. No es para todo el mundo. Porque la verdad, cuando tú conoces, te hace libre. ¿Qué dijo? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Al enemigo no le interesa que tú recibas la verdad porque te quiere tener como un esclavo. Cuando tú conoces la verdad rompe los parámetros, rompe el dogma, rompe la religión, rompe lo que te han incrustado que no es acorde a la palabra. ¿Está viendo?
Ahora, los fundamentos bíblicos, tú no puedes cambiar eso. Jesús, tú no puedes decir ahora que Jesús dice que es un mito. No, el Espíritu Santo, no, que es un invento. Ajá. Y esa relación que yo siento entre Dios y el Espíritu es mentira. Eso no es negociable. Tu relación con Dios, la oración, el ayuno, está viendo, la búsqueda, no cambie eso por nada, ni cultura hebrea, ni cábala, ni mística, no. Pero la revelación nueva, tú tienes que actualizarla. Mi gente, vamos a dejarlo hasta acá porque si sigo hago una vigilia y me dan las 3 de la mañana aquí, cuando eso breaker sube, mire, no hay forma de apagarlo. Entonces yo a veces yo mismo, plan, tumbo la luz, bajo el circuito porque si me quedo ahí pisado, fácilmente amanezco. Vamos a ver si tienen preguntas. Siempre me gusta responder preguntas y aporte también. Me gusta que ustedes participen y que aporten. ¿Usted se ríe, María? No se ríe, María, que yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, si quieren aportar algo, háganlo también porque uno se enriquece. Hay gente aquí con mucho nivel y está ahí callado y que no sabe nada y no quiere dar. Suelta, abre la boca, suelta la lengua de monte. Aleluya. Mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver si pusieron algo en el chat. Tengo a Wilfrido. Wilfrido hoy está activo, en falla. Wilfrido, adelante, amado. ¿Tiene una pregunta o quiere aportar algo sobre lo que hablamos hoy? Vamos a ver. Una aportación. Una aportación en lo que el break estaban arriba. Una de las cosas que nosotros no nos vamos a meter, no nos vamos a poner en el renglón, sino muchas personas no pasan de lo que usted dijo porque no estudian la Biblia, no se van profundo en otros libros, no estudian más profundo a otras cosas y siempre están predicando y siempre están los mismos mensajes y todo eso. Esa es la razón. Esa es la razón. Claro, claro. Así es. Agarra tu espada y móchale la cabeza a Goliat. El pobre Goliat lo han matado 200 veces. Y todos los domingos le mochan la cabeza a Goliat. Písale la cabeza al diablo. Pero ¿cuántas veces? Ya, hermano, estamos cansados de pisar. ¿Está viendo? Entonces necesitamos ir actualizando. La Biblia es muy profunda, mis amados. Nosotros necesitamos traer unción fresca, aceite nuevo, vino nuevo. ¿Ven? Pero para eso hay que sentarse, mi gente. ¿Usted cree que es fácil? Ustedes ven aquí que yo doy una clase de 1 hora y suelto una cuanta cosita, pero eso no se consiguió de que así. Yo tengo más de 10 años estudiando y haciendo diplomado y pagando cursos. Una vez pagué yo casi 16,000 pesos por un diplomado. Y usted me va a decir mentira. Con un rabino que estudié. Obviamente yo recibo, cojo lo bueno y lo otro lo desecho, porque eso fue lo que dijo Pablo. ¿Está viendo? Y sigo estudiando. Yo aquí estoy como maestro, pero hay otros días donde yo me siento como un estudiante, porque usted tiene que tener también ese nivel de humildad. Hay gente que ya son evangelistas, ya nadie lo siente en un estudio bíblico. Ay, 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 lo dije. Ya ellos son de que profetas y ellos no cogen una escuelita bíblica más nunca en la vida. Se salieron 3 personas del chat. Cuidado, Ujiere. Yo soy maestro aquí, pero yo me siento normalito a coger mi estudio bíblico, participo y con mi librito y maestro, él lee esa cita y que usted entiende, ese mismo estudio tradicional, yo lo cojo, porque usted tiene que aprender de todo el mundo, hasta de un niño, de cualquiera, usted puede aprender. Entonces, usted tiene que siempre seguir creciendo. Dice aquí, maestro, el Monte Carmelo me llama mucho la atención. Rey, si esa es su tarea, ya yo le solté 7 lugares ahí. Estudia el Monte Carmelo y por qué Elías llevó a los profetas para degollarlo allá y no en otro lado. A ustedes ven, eso es lo que me gusta, que ya Rey sí arrancó, le faltaba ese impulso. Ya Rey sí todos los lugares que vea lo va a notar y vamos a ver que el maestro dijo, dice Milvio, suelta a David Goliat. Milvio, oye Milvio, no, Milvio no predica de David Goliat ya, ni de Ani Penina y Lázaro sal fuera, ya esa gente hay que dejarla descansar. Todos los domingos resucitan a Lázaro. Lázaro fuera y el otro domingo Lázaro, pero otra vez. No, mi gente, ya dejen esa gente tranquilo, ya vamos a traer cositas nuevas. Dice, son personas predecibles a la hora de predicar. Claro, ya uno sabe lo que van a decir. Es así. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere decir un aporte o algo? Déjenme enviarle la asignación para que vayan definiendo. Yo le voy a ir mandando algunas informaciones y ustedes van a ir enriqueciendo. Yo creo que estamos avanzando poco a poco. Luego vamos a entrar ya en cultura hebrea profunda porque estamos preparando una plataforma. Tenemos un mes de clase ya, mi gente. Parecen 3 días, pero va un mes. Y creo que se está aprendiendo. Ustedes déjenme saber qué le ha parecido hasta ahora el diplomado. ¿Vale la pena? ¿Están aprendiendo? ¿No? Ahí le mandé las definiciones para que la hagan. La pueden hacer en el cuaderno o digital y me la mandan al WhatsApp o por correo, como ustedes quieran.
Bien, entonces, mi gente, si no hay preguntas o nadie quiere aportar algo más, vamos a dejarlo hasta acá. Yo le voy a subir el video, como siempre, a YouTube. Lo mando de manera privada. Ese link es para ustedes nada más, aunque esté en YouTube. Y usted de ahí lo ve de nuevo, lo repasa. Los que no estuvieron, pues pueden verlo diferido también. Usted lo descarga, lo guarda por ahí, que era lo que yo hacía cuando tomaba clase antes. Y luego lo veía, porque las cosas se me grababan. Alguien que desea orar, dice aquí Wilfrido, muy bueno, está el diplomado. Claro que sí, Wilfrido, y se pondrá mejor. Estamos en el tráiler, aunque la película todavía no ha comenzado. A partir de la otra clase, entonces subir un poquito. Vengan cenado, no coman con fle ni avena, el miércoles, coman víveres, mangú, plátano, batata, cosas fuertes para que pueda digerir y no le dé fácilmente una sirimba, como decimos aquí en Dominicana. Vamos a orar, mi gente, vamos a orar, dar gracias al Padre por lo que permitió esta noche y por esta información que recibimos. Hasta a mí Dios me ha hablado, entonces eso es importante. ¿Alguien desea orar del grupo? Vamos a ver. Cualquiera puede orar, no hay problema.